Esta clase es sobre amenorreas. El objetivo va a ser poder saber de qué hablamos cuando hablamos de amenorreas, definirla y poder establecer las distintas clasificaciones que existen sobre la misma. Sobre todo vamos a hacer hincapié en aquellas clasificaciones que ubican a cada uno de los procesos en un determinado compartimento, o sea, el compartimento origina la causa de las mismas, y después, conociendo cada uno de los procesos involucrados en cada compartimento, poder arribar a un diagnóstico más exacto. Para eso vamos a ver cuáles son los procedimientos de diagnóstico que nosotros utilizamos para arribar al diagnóstico etiológico del compartimento que lo ocasiona, conocer los trastornos específicos en cada uno de ellas. A lo último vamos a plantear algunos casos clínicos y unas preguntas que sirvan para el repaso del tema. Se define como amenorrea la ausencia de periodo menstrual en una joven a los 14 años de edad que no presente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También es una amenorrea una joven que a los 16 o a los 15 años de edad no presenta menstruación en presencia de caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios estamos hablando de una respuesta que tiene la joven a los esteroides sexuales, es decir, la presencia de pubarca habla de una respuesta a la acción estrogénicas, en tanto que el desarrollo de vello pubiano, el desarrollo de vello axilar, habla de la presencia de una respuesta a una estimulación androgénica. También se clasifican como amenorreas la ausencia de sangrado menstrual en una mujer que previamente ha tenido ciclos menstruales cuando supera el intervalo de tiempo de los 90 días. De la misma definición de amenorrea surge una primera clasificación importante, que es dividir a las amenorreas en amenorreas primarias, cuando estamos hablando de una joven que no ha presentado sangrado menstrual, y amenorreas secundarias, cuando se trata de una mujer que previamente ha tenido ciclos menstruales. Si hacemos un breve repaso fisiológico, para que se produzca una menstruación normal es necesario una indemnidad en el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso ovárico. A nivel hipotalámico se produce la secreción de la GnRH, esto es el factor estimulador de la secreción de gonadotrofinas a nivel de los núcleos arcuatos y supraópticos hipotalámicos que por un sistema porto llegan a la hipófisis e estimulan la secreción de gonadotrofinas. La secreción esta hipotalámica de GnRH es una secreción pulsátil que va de acuerdo a la intensidad y frecuencia de los pulsos, va a hacer efectuar respuestas distintas con respecto a las gonadotrofinas. Las hipófisis, como consecuencia de la estimulación de la GnRH, produce gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizantes, y estas hormonas estimulan el ovario y provocan una progresión en el proceso de foliculogénesis ovárica. Este proceso de foliculogénesis ovárica va a producir estrógenos y progesteronas, y estas hormonas, por mecanismos de retrocontrol positivos y negativos, producen una regulación del eje hipotálamo-hipófiso ovárico. Este eje, a su vez, está influenciado por estímulos que provienen del sistema nervioso central y por estímulos periféricos. Muy importante los estímulos periféricos, porque situaciones fuera del eje, situaciones endocrinas, farmacológicas, alteraciones psicológicas, pueden alterar el funcionamiento del mismo. Además de un adecuado funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso ovárico, es importante para que se produzca la menstruación una normalidad uterina y de todo el tracto de salida del flujo genital. Esto es, en su ciclo ovárico, con sus fases folicular y sus fases lúteas, tiene un equivalente a nivel uterino en las fases proliferativa del endometrio y la fase secretante endometrial. Al final de la fase lútea, si existe un embarazo, el cuerpo lúteo se ocupan receptores para HCG y continúa el proceso de mantenimiento del cuerpo lúteo, pero si el cuerpo lúteo no se ocupan estos receptores, descienden los niveles de estrógeno y progesterona, se produce una luteólisis. Esto hace que se descame el endometrio y que se exprese por un sangrado menstrual.
Ya vimos que en la misma definición de amenorrea las podíamos dividir en dos grupos importantes: amenorreas primarias cuando no habían presentado sangrado menstrual o amenorreas secundarias. Otras clasificaciones que son útiles cuando estudiamos las pacientes en amenorreas es dividirlas de acuerdo al tenor estrogénico. Los estrógenos son producidos por el ovario dentro del proceso de la foliculogénesis, en amenorreas leves o amenorreas graves. Las amenorreas graves son aquellas amenorreas hipoestrogénicas. También se las clasifican de acuerdo al nivel de gonadotrofinas producidas por la hipófisis en amenorreas hipogonadotróficas cuando los niveles de gonadotrofinas son bajos, o amenorreas hipergonadotróficas cuando los niveles de gonadotrofinas son altas. Y también se pueden clasificar a las amenorreas, sobre todo más útiles en el caso de las amenorreas primarias, si esas amenorreas son con presencia de caracteres sexuales secundarios o sin la presencia de caracteres sexuales secundarios. Se pueden clasificar a las amenorreas de acuerdo a cuál es el sector o el compartimento que está involucrado y que origina la etiología de las mismas. Y así vamos a tener que las amenorreas pueden ser por una causa que esté en el útero o en la vía de excreción del sangrado menstrual. En este caso van a ser amenorreas que son normoestrogénicas, porque el ovario está normal, y normogonadotróficas. La causa de la amenorrea puede estar a nivel del compartimento ovárico. En este caso, al existir una lesión ovárica, puede haber una hiperestimulación por parte del hipotálamo y la hipófisis. De ahí que suelen ser amenorreas hipoestrogénicas e hipergonadotróficas. La causa puede estar a nivel ya hipofisarias o puede estar a nivel hipotalámicas. Y también nos quedan por último como un compartimento que puede originar las causas de las amenorreas extragonadales. Bueno, acá vemos las distintas causas involucradas en cada uno de los compartimentos. Así tenemos amenorreas primarias de causa hipotalámica, donde la causa más común orgánica de amenorrea hipotalámica primaria es el síndrome de Kallmann, que es una amenorrea asociada a anosmia por una alteración en la migración neuronal durante el periodo embrionario, que se debe a una causa genética por una mutación en el gen CAL1 dentro del cromosoma X, que se transmite en forma recesiva. Es una amenorrea hipoestrogénica, hipogonadotrófica. Las mujeres tienen falta de caracteres sexuales secundarios, tienen un útero hipotrófico y en el ovario se encuentran a veces se encuentran folículos primordiales que pueden responder al estímulo hormonal. Suelen tener asociadas también malformaciones craneofaciales y en algunos casos también agenesia renal. También dentro de las causas hipotalámicas, el déficit aislado de GnRH o el síndrome de Lawrence-Monbiel, que cursa con retraso mental. Dentro de las causas de amenorreas primarias hipofisarias, existen causas orgánicas como los tumores hipofisarios, el craneofaringiomas y los adenomas. Estas patologías orgánicas, en donde es muy útil para el estudio de las mismas la resonancia magnética nuclear, y pueden ser causas de amenorreas primarias o secundarias, dependiendo del momento en el que se produce el diagnóstico de la lesión. Y el craneofaringioma se comporta como un tumor maligno porque comprime las estructuras adyacentes y es no funcionantes. Dentro de las causas ováricas, el capítulo importante de las digenesias gonadales, los mosaicismos y el síndrome de feminización testicular, que vamos a analizar más tarde. Dentro de las causas uterinas, el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que es la segunda causa de amenorrea primaria, o otras patologías como el himen imperforado, la atresia cervical o tabiques vaginales, que en realidad producen una acumulación de sangre porque producen una obstrucción al flujo de sanguíneo de la menstrual que se va acumulando en cada uno de los ciclos y que se conoce con el nombre de criptomenorreas. Por último, tenemos las causas extragonadales de amenorrea primaria, como es la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipotiroidismo congénito. Dentro de las amenorreas secundarias y dentro del sector o el compartimento hipotalámico, las causas también pueden ser orgánicas o funcionales. Dentro de las causas orgánicas, los traumatismos, los tumores, las infecciones, todo proceso tumoral primario, secundario, toda lesión expansiva que provoca a nivel dentro del cerebro puede ser una causa de amenorrea. Lejos, las causas hipotalámicas funcionales son las amenorreas secundarias más frecuentes.
y generalmente se deben a una inhibición en el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal por algunas situaciones de estrés generalmente vinculadas, ya sea a alteraciones psicógenas, a veces vinculadas a una sobreexigencia en actividad física sumada a estrés, como bailarinas de ballet, o personal muy entrenado, o por las modificaciones de pesos, por la pérdida de pesos. Es sabido que se necesita un determinado porcentaje de grasa corporal para iniciar el ciclo menstrual, que es de aproximadamente el 17%, y para mantener los ciclos menstruales también se necesita un porcentaje de grasa corporal del 21%. Dentro de estos cuadros de alteraciones de peso asociados a alteraciones psicógenas, el grado extremo de las amenorreas secundarias hipotalámicas funcionales se lo constituye el cuadro de la anorexia nerviosa. Las causas hipofisarias de amenorrea secundaria también pueden ser orgánicas o funcionales. Dentro de las causas orgánicas, al igual que a nivel hipotalámica, pueden ser tumores, traumatismos, procesos infecciosos. Dentro de las patologías tumorales tenemos también el craneofaringioma, tenemos los adenomas hipofisarios. Estos pueden ser tanto secretantes o no secretantes. El 20% de los adenomas hipofisarios son no secretantes y el 70% de los adenomas hipofisarios son prolactinomas. Los prolactinomas obviamente van a producir un aumento de prolactina y clínicamente van a presentarse con cuadros de amenorrea asociado a galactorrea. Cuando el tumor tiene un tamaño mayor a los 10 milímetros se habla de macroadenomas y cuando tienen un tamaño menor a los 10 milímetros se hablan de microadenomas. También existen tumores funcionantes que segregan hormona de crecimiento y en este caso van a dar un cuadro de acromegalia que en las mujeres puede asociarse a la presencia de amenorrea, tumores que producen la secreción de ACTH y van a dar cuadros de enfermedades de Cushing. Para todos estos procesos expansivos tumorales, el elemento importante para el diagnóstico y para la valoración también es la resonancia magnética. Otras causas orgánicas hipofisarias de amenorreas secundarias es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo que es secundario a una necrosis hipofisaria por un cuadro de shock hipovolémico posparto y que esto hace que la paciente haga un hipopituitarismo y se presente en el puerperio con agalactia y con sintomatologías de una hipofunción de la glándula hipófisis. Otra patología también es el síndrome de la silla turca vacía, que es un aracnoidocele, es una hernia del tejido aracnoides a nivel de la silla turca, que está lleno de líquido cefalorraquídeo y que comprime a la hipófisis y de acuerdo a los distintos grados de compresión va a producir distintos cuadros de hipopituitarismo. Dentro de las causas funcionales, el capítulo también de las hiperprolactinemias funcionales. Dentro de las amenorreas ováricas secundarias, vamos a involucrar un capítulo extenso que en realidad es un trastorno endocrino metabólico, como es el de la poliquistosis ovárica, del cual van a tener clases específicas del tema, y también la insuficiencia ovárica prematura o la falla ovárica prematura, que en este caso, de acuerdo a cuando se presente la misma, puede presentarse como un cuadro de amenorrea primaria o como un cuadro de amenorreas secundarias, tumores funcionantes ováricos o tratamientos que se pueden de radioterapia de la pelvis por algún proceso tumoral o quimioterapia que pueden producir lesiones ováricas que llevan a una amenorrea o procesos quirúrgicos sobre los ovarios que también pueden ocasionar un cuadro de amenorreas secundarias. Dentro de las causas uterinas, siempre que se produzca una lesión del endometrio, una adherencia o una destrucción parcial del endometrio, pueden originar un cuadro de amenorrea. Es un cuadro muy característico que vamos a evaluar después, es el síndrome de Asherman, también procesos infecciosos que lesionen el tejido endometrial. Y por último, dentro de las opciones extragonadales de amenorreas secundarias, las enfermedades crónicas o enfermedades endocrinas pueden ser una causa de las mismas. Después de haber definido las amenorreas y haber realizado una clasificación de las distintas causas de las mismas y los
cuadros más frecuentes en cada uno de los compartimentos, vamos a abordar entonces el tema del diagnóstico. Cómo nosotros, frente a la paciente, arribamos, qué elementos utilizamos para poder arribar a cada uno de los diagnósticos. Y para eso va a ser muy importante el interrogatorio, va a ser importante el examen físico y otras pruebas complementarias. Desde el punto de vista del interrogatorio, nos va a interesar la edad, nos va a interesar cuál es el ritmo menstrual previo, si tiene o no tiene caracteres sexuales secundarios, nos va a interesar si existen antecedentes familiares de patologías genéticas, las modificaciones del peso, qué dieta realiza, qué actividad física realiza, si existen antecedentes de maniobras uterinas o si la amenorrea se presenta después de un parto, si hay síntomas asociados aparte de amenorrea, como es la galactorrea, la anosmia, si tiene manifestaciones de hiperandrogenismo, si tiene acné, hirsutismo, si tiene manifestaciones propias de un hipoestrogenismo, como son los sofocos o la atrofia vaginal, la dispareunia, si tiene antecedente de ingesta de fármacos, que esto también es muy importante, si hay antecedentes de trastornos psicológicos, emocionales, de cuadro de estrés, o si hay síntomas asociados que puedan indicar algún fenómeno compresivo como vómitos, cefaleas o trastornos visuales. El interrogatorio entonces va a ser muy importante y también lo va a hacer el examen físico de nuestra paciente. En el examen físico nos va a interesar el examen físico general, o sea, qué peso tiene, qué talla tiene, el examen carácter propio de las mamas, recordando que el desarrollo mamario es un efecto de la acción de los estrógenos, las características de la areola y el pezón, si tiene secreción mamaria, si presenta galactorrea, si tiene secreción uniobilateral. También nos importa la evaluación tiroidea, si existe la presencia de algún bocio o nódulo tiroideo. Y por último, el abordaje de la evaluación de los órganos genitales. Si nos va a interesar observar si tienen un himen perforado o no, cómo están las características de los labios menores, las características de la vagina, si se reconoce o no la presencia de útero, de cuello uterino. En las pacientes con amenorreas primarias, sin antecedentes de relaciones sexuales, generalmente se reemplaza la evaluación de los órganos genitales internos con una ecografía. La ecografía, que es uno de los exámenes complementarios más importantes, junto con otros que también nombramos que eran de gran importancia para los diagnósticos de las patologías, sobre todo a nivel de origen hipotalámico hipofisarias, como cuando son orgánicas, los casos de las tomografías o de las resonancias magnéticas. Y un elemento que nos ayuda mucho para poder precisar cuál es el compartimento afectado es seguir un algoritmo en donde son muy importantes las llamadas pruebas funcionales para el diagnóstico de amenorrea. La primera prueba funcional que nosotros podemos hacer para evaluar las pacientes en amenorrea es la prueba de progesterona. Es importante entender cuál es el concepto de por qué dar progesterona, más que conocer bien la dosis, la droga. El concepto de dar progesterona es que la progesterona es una hormona que solamente actúa si previamente existió una acción estrogénica. De hecho, los receptores de progesterona son estrógeno dependientes. O sea que la progesterona lo que va a hacer cuando nosotros la administramos es sobre un endometrio que haya sido proliferado por la acción de los estrógenos, lo va a convertir en un endometrio desidualizado, progestacional. Y cuando nosotros interrumpamos la administración de las mismas en un lapso de tiempo, generalmente inferior a los 10 días de terminada la administración, se va a producir un sangrado menstrual. Y ese sangrado nosotros le vamos a decir que la prueba de progesterona es positiva. Se puede hacer la prueba de progesterona con cualquier progestágeno. Puede ser medroxiprogesterona, puede ser una progesterona en forma intramuscular, o lo más clásico es usar la progesterona natural micronizada a razón de 100 miligramos por día, 3 veces por día, durante 5 días. Y entonces la prueba va a ser positiva si después de administrada la medicación se produce un sangrado, y si superado los 10 días de terminada la medicación no se produce sangrado, la prueba de progesterona va a ser negativa. Las conclusiones que sacamos ante una prueba de progesterona positiva
es que se trata de una paciente que tiene estrógenos presentes, o sea, es una amenorrea leve. El endometrio está proliferado por la acción de los estrógenos. La segunda conclusión importante que sacamos es que no hay ninguna obstrucción a la salida de la sangre, o sea que se descarta una causa de tipo uterina. Y la tercera conclusión que sacamos es que lo que la paciente tiene es un cuadro de anovulación, tiene un ciclo monofásico. Nosotros no podemos precisar con esto dónde está la causa de la anovulación, si la causa es ovárica por un cuadro de poliquistosis, si la causa es extragonadal por un hipotiroidismo, o es una causa hipotálamo hipoficiaria. La causa no la sabemos, pero sabemos que tiene un cuadro de anovulación. Si la prueba de progesterona es negativa, nosotros tenemos dos posibilidades. Una primera posibilidad es que no tenga estrógenos, o sea que el endometrio no haya sido proliferado y por lo tanto la progesterona no haya podido actuar. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que la paciente tenga estrógeno, tenga un endometrio proliferado, pero tenga un problema a nivel del tracto de excreción y que por lo tanto esa sea la causa de la amenorrea. O sea que tenga una causa uterina, una obstrucción al flujo menstrual. Para poder discernir entre estas dos opciones, podemos realizar lo que se llama una prueba de estrógenos. En la prueba de estrógenos, a diferencia de la prueba de progesterona donde era imprescindible administrar progestágenos solos, acá generalmente lo que hacemos es administrar una asociación de estrógenos y progesteronas. Lo que hacemos es nosotros proliferar en forma exógena el endometrio. Es decir, lo único que busca la prueba de estrógeno es diferenciar si hay una déficit estrogénico o una obstrucción en el tracto de salida. Por eso lo que tenemos que hacer es proliferarlo en forma exógena con la administración de estrógenos y gestágenos. Y ver, una vez que suspendemos la administración, si después de los 10 días se produce un sangrado. En el caso que ésta se produjera, la prueba de estrógeno va a ser positiva. En el caso que no se produjera, la prueba de estrógeno va a ser negativa. ¿Qué conclusiones sacamos ante la prueba de estrógenos? Si la prueba de estrógenos es negativa, habiendo tenido previamente una prueba de progesterona negativa, la causa de la amenorrea es una causa uterina. O sea, nosotros ya hemos proliferado en forma exógena el endometrio y no se ha producido la descamación, porque existe una obstrucción, o sea que la causa es uterina. Amenorrea con prueba de progesterona negativa y prueba de estrógeno negativa es de causa uterina. Si la prueba de estrógenos es positiva, o sea, si después de administrar en forma exógena estrógeno y progesterona se produce el sangrado, lo que había era un déficit en la producción de estrógenos. En este caso podemos avanzar con las llamadas pruebas de gonadotrofinas, pero en realidad ya para evaluar si la falta de estrógeno es proveniente de un problema ovárico o es un proveniente del eje hipotálamo hipofisario, se realiza un dosaje de hormonas en lugar de hacer otro tipo de pruebas. Directamente se pasa un dosaje de hormonas de FSH, LH, prolactina, TSH y estradiol. La prueba de estrógenos en realidad se utiliza solamente para descartar las causas uterinas, por lo cual en algunas veces incluso cuando no hay antecedentes que haga presumir alguna lesión de tipo uterina, es reemplazada por la ecografía que permite visualizar el grosor endometrial. O sea, no es una prueba que se realice en forma sistemática. Nuestro algoritmo nosotros lo comenzamos con una prueba de progesterona, que la prueba de progesterona podía ser positiva o negativa. Si es positiva es un cuadro de anovulación. No sabemos cuál es la causa de la anovulación, pero tiene un cuadro de anovulación. Si la prueba de progesterona es negativa, podía ser dos solamente posibilidades. O hay una alteración en el tracto de salida, o sea, hay una amenorrea de causa uterina, o lo que existe es una falta de producción de estrógeno. Para diferenciarlo, podríamos hacer una prueba de estrógeno-progesteronas, y si la prueba de estrógeno-progesterona es negativo, la causa es uterina. Ya individualizamos el compartimento afectado. Y dentro de aquellas causas que nosotros habíamos visto en la clasificación uterina va a estar la etiología del proceso. En tanto que si lo que tiene es un déficit de estrógeno, avanzamos con el dosaje de las distintas hormonas gonadotróficas, es decir, hacemos un dosaje FSH, LH, prolactina y TSH, y podemos ver que si los niveles de FSH y LH están aumentados con estrógenos disminuidos, significa que el compartimento afectado es el compartimento ovárico, o sea, el ovario no está produciendo los estrógenos y por eso tiene aumentadas las gonadotrofinas que buscan estimularlo al mismo.
Dentro de las causas ováricas que vimos nosotros previamente, tenemos la causa etiológica. Si los niveles de FSH y LH están disminuidos asociados a ese déficit estrogénicos, el problema está a nivel hipotalámico o a nivel hipofisario, o sea, a nivel del sistema nervioso central. Tendremos que avanzar para ver si las amenorreas hipotalámicas o hipofisarias son orgánicas o funcionales y dentro de este compartimento analizar las causas que también habíamos visto. Si hay una prolactina aumentada, podemos tener un caso de una hiperprolactinemia. Si tenemos una TSH aumentada, tener un cuadro de un hipotiroidismo. A través de nuestros procedimientos diagnósticos, lo que hicimos fue poder establecer cuál es el compartimento afectado que origina el cuadro de amenorrea. Previamente en la clasificación habíamos visto cuáles eran las causas posibles asociadas a cada compartimento. Ahora vamos a evaluar un poquito más en profundidad las causas de amenorreas más comunes que vemos los ginecólogos, y así vamos a empezar con aquellas amenorreas del compartimento 1, o sea, de las amenorreas de causa uterina. Dentro de las amenorreas uterinas, una causa frecuente de amenorrea primaria son aquellas alteraciones mullerianas, o sea, básicamente la más importante es la agenesia del útero y la vagina, en el cuadro que se conoce con el nombre de síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que es la segunda causa de amenorrea primaria. Es una alteración, decíamos, a nivel del desarrollo de los conductos de Müller, que las alteraciones mullerianas pueden ser por agenesia o digenesias, o pueden ser por alteraciones en la fusión o por alteraciones en la reabsorción del tabique. En estos casos hay una digenesia con una falta del desarrollo del útero del tercio superior de la vagina, que cursan con desarrollo ovárico normal, porque el ovario tiene un origen embriológico distinto y por lo tanto tienen un fenotipo normal, una función hormonal ovárica normal. Estas pacientes tienen un fenotipo normal, tienen una función ovárica normal, un cariotipo normal 46XX, y lo que tienen importante es que tienen comprometida su capacidad reproductiva porque tienen una agenesia a nivel uterino. Siempre que diagnosticamos una alteración congénita en el desarrollo embriológico, tenemos que tener en cuenta de que el aparato genital se desarrolla en forma concomitante con el aparato urinario y que siempre que hay anomalías genitales pueden haber coexistentes anomalías urinarias. Tal es así que en el síndrome de Rokitansky, en un 30% de los casos pueden haber anomalías renales asociadas. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer también es evaluar que no tenga o no una alteración dentro del desarrollo renal. En estas pacientes, el diagnóstico no es complicado. El problema es el abordaje de la misma, que tiene que ser un abordaje multidisciplinario, donde es importante el apoyo psicológico de una paciente que tiene comprometida su capacidad reproductiva, pero también comprometida su capacidad sexual y que a veces tienen vaginas muy pequeñas en fondo de saco, y dentro de los tratamientos posibles a veces son procedimientos de dilatación progresiva como para lograr una vagina con capacidad funcional, y en algunos casos se debe realizar ya tratamientos quirúrgicos para realizar una neovagina. Otra causa de amenorreas de causa uterina o de trastorno de excreción más que de causa uterina es el himen imperforado. En estas pacientes se produce una acumulación en cada menstruación a nivel inicialmente de la vagina, lo que va a estar originando primero un hematocolpos, después se va a producir un acumulamiento de sangre a nivel uterino originando una hematómetra y progresivamente un hematosalpin y hasta el pasaje de sangre retrógrada hacia la cavidad abdominal, pudiendo consultar las pacientes por una masa dolorosa suprapúbica y por una protrusión himeneal. El diagnóstico obviamente establecido, el tratamiento va a ser la apertura quirúrgica del himen. La causa más frecuente de amenorrea secundaria de causa uterina es una lesión a nivel endometrial, generalmente después asociada de maniobras instrumentales del útero,
muy comúnmente después de algún raspado u otro procedimiento que sea intrauterino, que produce sinequias a nivel intrauterino y que se conoce con el nombre de síndrome de Asherman, y que lo que ocurre a veces es que estas adherencias tornan al endometrio refractario a la estimulación hormonal y no se suelen acompañarse de procesos de acumulación sanguínea, es decir, no se acompañan de un proceso de hematómetras muchas veces, sino que el endometrio al estar refractario se torna una amenorrea por la presencia de estas adherencias o bridas. El diagnóstico se hace a través de la ecografía, la histerosalpingografía o a través de la histeroscopía se puede realizar el diagnóstico y también el tratamiento con el debridamiento de las bridas intrauterinas. Amenorreas del compartimento 2, amenorreas de causa ovárica, generalmente son entonces hipoestrogénicas e hipergonadotróficas y pueden presentarse como amenorreas primarias o como amenorreas secundarias, y vamos a profundizar un poco sobre aquellos cuadros más frecuentes. Dentro de las amenorreas en el compartimento ovárico encontramos el capítulo de las digenesias gonadales con el cuadro más importante, que es el síndrome de Turner, que constituye la primer causa de amenorrea primaria. Aparte del Turner, dentro de las digenesias gonadales es una alteración en la formación del ovario que está reemplazado por cintillas fibrosas que se ven de color blanco nacarado y que generalmente tienen una ausencia de folículos primordiales. Aparte del Turner tenemos la digenesia gonadal pura, que tiene un cariotipo 46XX, el síndrome de Swyer con un cariotipo 46XY con una talla mayor, y siempre que hay una alteración a nivel del cariotipo que incluya la presencia de cromosomas Y, aumenta significativamente el riesgo de los tumores germinales y por lo tanto requiere la extirpación quirúrgica de las gónadas. Otras alteraciones pueden ser la delección tanto del brazo corto como del brazo largo del cromosoma X y las alteraciones a nivel de un gen, que es el gen FMR, que produce el llamado síndrome del X frágil, que es un desorden neurológico que está caracterizado por retardo mental y autismo, que es importante el diagnóstico como para evitar la transmisión hacia la herencia. Decíamos que el cuadro más importante de estas digenesias gonadales es el síndrome de Turner y que el Turner constituía la primera causa de amenorrea primaria. Estas pacientes tienen un fenotipo muy característico, tienen una talla baja y tienen implantación bajo del cabello, implantación baja de la oreja, cuello corto con pliegues que se conocen con el nombre de pterygium colli, tienen las mamas poco desarrolladas, no tienen caracteres sexuales secundarios, las areolas separadas, tórax ancho, los metacarpianos cortos y tienen también un cúbito valgo. Suelen tener edemas a nivel de los miembros y edemas a nivel de las piernas, y son comunes también la presencia de nebus pigmentados a lo largo del cuerpo. No tienen caracteres sexuales secundarios, por supuesto están en amenorreas primarias, y un porcentaje de ellas presentan trastornos autoinmunes, tienen tiroiditis con cuadros de hipotiroidismo, pueden presentar enfermedad de Addison. Un porcentaje que llega al 20% tienen anomalías cardiovasculares, donde puede haber coartación de la aorta bicúspide, prolapso de la válvula mitral, y también puede presentar anomalías renales asociadas. El cariotipo de estas pacientes es 45X0, donde el gen X presente es de origen materno, y muchas veces hay mosaicismos, o sea que parte de la población celular tiene un cariotipo 46X0 y otras 46XX, y en estos casos el síndrome no se presenta en su forma tan florida, y en algunos de estos casos inclusive pueden presentar más folículos a nivel ovárico y pueden presentarse incluso como un cuadro de amenorrea secundaria y una insuficiencia ovárica primaria. Establecido el diagnóstico de síndrome de Turner, el tratamiento va a ser el reemplazo hormonal, que hay que tener cuidado en qué momento se inicia y con las dosis que se inician para evitar el cierre prematuro de los cartílagos epifisarios de los huesos largos. Es útil en algunos de estos casos, como sobre todo en los casos de mosaicismo, en donde
pueden tener algunos folículos. Es excepcional que se produzca el embarazo. El embarazo puede producirse en estas pacientes por ovodonación y es útil para el reemplazo hormonal a veces administrar anticonceptivos en dosis bajas. Concepto para repasar: dijimos que en cualquier digenesia en la que existen dentro del cariotipo la presencia de cromosoma Y, esta aumenta el riesgo de tumores malignos, de digerminomas, y requiere la extirpación de las gónadas. El síndrome de feminización testicular, también llamado síndrome de insensibilidad a los andrógenos o síndrome de Morris, se caracteriza por ser un pseudohermafroditismo masculino, esto es que el sexo gonadal es masculino, los gónadas son testículos, en tanto que el fenotipo es de aspecto femenino, el cariotipo es 46XY, y lo que pasa es que si bien los niveles de andrógenos son normales, tienen una insensibilidad por una alteración a nivel del receptor, que es debido a una mutación genética en el gen del receptor a nivel del cromosoma X, y los niveles androgénicos son normales, pero tienen una incapacidad de expresarse, y como los andrógenos periféricamente se convierten en estrógenos y tienen capacidad de responder a los estrógenos, tienen un fenotipo femenino. Se caracteriza por tener amenorrea primaria, con un desarrollo mamario normal, generalmente son mamas de buen desarrollo, aunque tienen la areola y el pezón más subdesarrollados. No tienen vello pubiano ni vello axilar, porque generalmente esto es a respuestas androgénicas. Tienen habitualmente una talla normal o talla alta y suelen estar asociadas con hernias inguinales bilaterales donde pueden presentarse las gónadas, o a veces están a nivel intraabdominal. Por supuesto que tienen ausencia de útero y una vez es una vagina en fondo de saco, poco desarrolladas. Y en estas pacientes, hecho el diagnóstico del síndrome de feminización testicular, el manejo es multidisciplinario, porque en donde se necesita un apoyo psicológico para las pacientes y la necesidad de extraer los testículos por el riesgo de tumores malignos. En este caso, la necesidad de extraer los testículos es importante, pero se demora hasta que se haya completado el desarrollo puberal, porque el desarrollo puberal es más eficiente a través de los esteroides endógenos. Una vez que se produjo la extracción de las gónadas, se continúa con un tratamiento de reemplazo hormonal. Otra causa ovárica de amenorrea es el llamado fallo ovárico precoz, que en realidad actualmente se prefiere el uso del término insuficiencia ovárica primaria, y que es una situación que puede presentarse como una amenorrea primaria o como una amenorrea secundaria en mujeres que tienen menos de 40 años y que cursan con al menos 4 meses de amenorrea secundaria, con hipoestrogenismos y niveles de FSH superiores a 40.000 unidades por mililitros. Estas evaluaciones tienen que estar confirmadas en 2 ocasiones con al menos un mes de intervalo. Las causas de la insuficiencia ovárica primarias pueden ser causas genéticas o pueden ser causas que se presentan posteriores al nacimiento, y en este caso pueden ser en un 15 o un 30% autoinmunes, pueden ser por procesos metabólicos, por procesos infecciosos o por causas iatrogénicas, pero el 80 al 90% de las insuficiencias ováricas primarias son de causa idiopáticas. Dentro de las causas genéticas, nosotros ya habíamos visto las etiologías cromosómicas en el Turner, en los mosaicismos, también la importancia del diagnóstico del síndrome del X frágil por una mutación a nivel del gen FMR1, puesto que es un trastorno neurológico que cursa con retardo mental, autismo y que es transmitido genéticamente. En los procesos infecciosos es importante la parotiditis, y dentro de las causas autoinmunes es importante diferenciarlas si cursan o no cursan con una insuficiencia suprarrenal, con una enfermedad de Addison, porque estas pacientes pueden comenzar con la insuficiencia ovárica primaria y correr riesgo de desarrollar posteriormente una crisis adrenal. También la galactosemia y también las causas iatrogénicas que habíamos visto por radioterapia o por quimioterapia o cirugía pueden ser la causa de la insuficiencia ovárica primaria.
Para el diagnóstico de estas pacientes es necesario realizar los dosajes hormonales de FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH, buscar anticuerpos y es muy importante la determinación de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana como elemento evaluador de reserva ovárico es la única que podría determinar las dos posibilidades de insuficiencia ovárica primaria con folículos o sin la existencia de folículos. El tratamiento de la insuficiencia ovárica primaria en las pacientes sin deseo genésico es la terapia hormonal sustitutiva, que sirve para aliviar los síntomas, para prevenir la osteoporosis, manteniendo la densidad mineral ósea y evitando el aumento del riesgo cardiovascular. Cuando existe deseo genésico, generalmente los procedimientos útiles para lograr el embarazo son a través de la ovodonación. Dentro de las amenorreas a nivel del compartimento hipotalámico hipofisario, nosotros en la clasificación habíamos visto las causas más frecuentes. Ahora vamos a repasar las mismas, pero fundamentalmente nos vamos a detener dentro de aquella causa que son las más comunes que producen las amenorreas secundarias, como son las amenorreas hipotalámicas funcionales. Estas pacientes con amenorreas hipotalámicos hipofisarias se acompañan de un hipoestrogenismo y ese hipoestrogenismo sostenido conlleva riesgos importantes desde el punto de vista de una sintomatología por hipoestrogenismo, pero también riesgo importante de desarrollar una osteoporosis y de producir o aumentarles el riesgo cardiovascular. De ahí que, si bien es importante estudiar las causas, deben ser tratadas con un reemplazo hormonal, ya sea a través de una terapia hormonal sustitutiva o de un anticonceptivo en bajas dosis, pero deben ser tratadas con hormonoterapias y también con suplementos de calcio y vitamina D para evitar el riesgo de osteoporosis. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente y lo que se está mostrando acá que las causas etiológicas, tanto fisiológicas o patológicas de menorreas hipotálamos hipofisarias es más extensa que aquellos procesos que nosotros habíamos puesto en nuestra clasificación inicial. Las amenorreas hipotalámicas funcional constituyen la causa más común de amenorrea secundaria y se producen desde el punto de vista fisiopatológico por una inhibición en el eje hipotálamo hipófiso gonadal a consecuencia del estrés que está estimulando el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Como consecuencia de esto se aumenta la liberación del factor de crecimiento de ACTH y esta aumenta la secreción de ACTH que produce a nivel suprarrenal un aumento del cortisol y que con esto se desencadena una disminución en la secreción de GnRH. O sea que la interacción entre el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal y el eje hipotálamo hipófiso gonadal produce amenorrea como consecuencia de una adaptación al estrés. Y estas situaciones de estrés pueden ser producidas por distintas circunstancias, por alteraciones nutricionales, por ejercicio físico extremo, por causas psicológicas, por causa de estrés emocional y también por patologías crónicas. El cuadro extremo de alteración a nivel de la conducta alimentaria y del descenso de peso lo constituyen las anorexias nerviosas. La anorexia nerviosa es un trastorno psiquiátrico que tiene consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, que es mucho más frecuente en las jóvenes, en las adolescentes y en las jóvenes, y que se caracteriza por tener una obsesión hacia la delgadez, o sea, una inanición extrema, y a veces la amenorrea puede presentarse inclusive antes de la pérdida extrema de peso. Tienen una personalidad muy característica obsesivo-compulsiva, generalmente son excelentes alumnas, autoexigentes y tienen también como dato fundamental una imagen distorsionada de su cuerpo, tiene una imagen corporal distorsionada. El manejo de esta patología, que es una patología grave, es a través de un equipo multidisciplinario donde juega un rol muy importante el psiquiatra, el psicólogo, el nutricionista y también tenemos un rol importante los ginecólogos. Los ginecólogos lo que vamos a hacer es, en estas pacientes que están hipoestrogénicas,
hasta que recuperen el peso, es instaurar un tratamiento de reemplazo hormonal. El último tema al que nos vamos a referir en esta clase de amenorreas es sobre las hiperprolactinemias. Solamente vamos a hacer un repaso de algunas consideraciones sobre el tema y recordar que las hiperprolactinemias pueden ser fisiológicas, pueden ser por la ingesta de fármacos. Hay una gran cantidad de fármacos que producen hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia puede ser por trastornos endocrinos y es muy importante el hipotiroidismo como causa de ellas. Y en estas pacientes hipotiroideas, siempre lo que debe corregirse primero es el hipotiroidismo y no hacer un tratamiento específico de la hiperprolactinemia. Y también pueden ser debidos a causas tumorales, todos los prolactinomas que nosotros hemos visto, u otras patologías que alteran el eje hipotálamo hipofisario y que cursan con hiperprolactinemia. Estas son normas que nosotros tenemos que tener en cuenta para el manejo de esta patología. Estas son las causas fisiológicas de la hiperprolactinemia. Obviamente las más importantes, el embarazo y la lactancia. La ingesta de medicamentos es una de las causas más comunes de hiperprolactinemia. Los tumores hipofisarios, o sea, los prolactinomas, que ya habíamos definido que los dividíamos en microadenomas y macroadenomas, de acuerdo si el tamaño sea menor o mayor a 10 milímetros, u otras lesiones que por compresión pueden afectar el tallo hipotálamo hipofisario. Las pacientes que tienen una hiperprolactinemia, por la causa que fueran, tienen aumentado el factor inhibidor de la prolactina. El factor inhibidor de la prolactina es la dopamina, y la dopamina es un factor que inhibe la secreción de GnRH. Y esta es la razón por la cual las pacientes que están con una hiperprolactinemia cursan entonces con un cuadro de amenorrea. Y amenorrea que en estos pacientes se va a corregir con el descenso de los niveles de prolactina. O sea que a estas pacientes hay que tratarles las hiperprolactinemia y con el tratamiento de ellas se va a corregir se va a corregir el cuadro de amenorrea. Vamos a terminar las clases haciendo un planteo de 3 casos clínicos. Los primeros 2 casos clínicos los tienen ustedes planteados en este gráfico. Y yo les pido que antes de avanzar en los 2 diapositivas que siguen, en donde va a estar la resolución de cada uno de estos casos, ustedes se tomen un minuto para plantearse primero cuáles son las respuestas a las preguntas que estamos haciendo, tanto para cada uno de estos casos. Después, en los 2 cuadros siguientes, entonces van a estar la resolución del caso 1 y del caso 2. Y por último van a tener un tercer caso que es para que lo piensen y donde no van a estar puesta la resolución del mismo.